Hola queridos hermanos en el Señor, soy el pastor Gabriel Contreras de Puerto Saavedra, cuando son las 9 de la mañana y un poquito más. Quiero hablar en este día de un tema bastante importante. Eh, yo, de cierta manera, si les pregunto a ustedes cuántos son soldados de Jesucristo, seguramente me van a decir yo, ¿cierto? Este tema se llama corazón de soldado. Hay características, hermanos, para ser un buen soldado. Hoy día les voy a hablar de las 12 características que tiene que tener un buen soldado de Jesucristo, tanto hombre como mujer. Y la primera característica dice que tiene que tener voluntad. Segundo, eh, el soldado de Jesucristo o el soldado en general estrena o entrena diariamente. O sea, un soldado de Jesucristo lee la palabra diariamente, ora diariamente, conversa con el jefe, con el patrón, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, conversa diariamente y se estrena a diariamente. También dice que la tercera característica que es valiente, ¿cierto? A lo mejor estas tres características tú las tienes. Voluntad, entrenas diariamente y eres valiente. También dice que tiene disciplina. Y una de las eh, más importantes características de un soldado es la disciplina. Porque teniendo disciplina lo consigue todo. Si nosotros somos disciplinados en el Señor, en el camino del Evangelio, ¿cierto? Vamos a avanzar. También dice que tiene carácter. A veces tenemos que tener el carácter de Cristo para enfrentar las cosas, para enfrentar los problemas, para enfrentar las batallas. También dice que tiene que tener obediencia. Ya, esta es la sexta característica de un soldado. Obediencia. ¿A quiénes? A quienes lo subalternan, ¿cierto? A quienes son cabezas de él. También dice que tienen que tener obediencia. Entonces, cuando yo les pregunto al principio cuántos son soldados de Cristo, muchos a lo mejor me dijeron que sí o me levantaron la mano. Pero a medida que yo voy nombrando las características, nos vamos dando cuenta que para ser un soldado de Jesucristo quizás nos faltan algunas de estas. Eh, También tiene que tener inteligencia. Ya, la inteligencia, la sabiduría viene de parte de Dios. Eh, También dice que controla sus emociones. Ya, un soldado tiene que controlar sus emociones, porque a veces hay que tomar decisiones buenas o malas, pero sin mezclar las emociones. También dice que trabaja en equipo. La décima característica de un soldado: conquista tierras, conquista territorios, sale a conquistar territorios. También dice la característica número 11 que también tiene disposición para trabajar. Y la número 12, que es la característica más importante de un soldado, y es aquí donde nosotros muchas veces fallamos, o la iglesia falla, que el soldado tiene que conocer a su enemigo. Entonces, cuando nosotros hablamos del enemigo, el enemigo de nosotros siempre ha sido, por historia, siempre ha sido Satanás, ¿cierto? Por historia, desde la creación, desde que Dios lo creó allá en el cielo. Y tenemos dos conjeturas de Satanás que están en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece como Satanás, ¿cierto? Satanás viene de la palabra hebrea, ya, que significa eh, acusador o adversario, ¿cierto? Es una palabra hebrea. Eh,
que en Ezequiel capítulo 28 habla en los versículos del 12 en adelante, 12, 13, 14, habla de ciertas características que tenía Satanás antes de ser enviado a la tierra. Dice que era el querubín más grande y protector que había creado el Señor. Dice también que eh, era lleno de hermosura y acabado de hermosura, versículo 12. También dice que fue puesto en el monte santo del Señor. Ahí fue puesto. Y es desde ahí, de ese monte, cuando Dios lo pone en ese monte, Él quiso ser como Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, también aparecen con otro nombre, ya más contemporáneo, más de la actualidad. Dice que aparece como diablo, o diabolos, porque por ahí se diluye la palabra o se compone una palabra entre latina y hebrea, diabolos, que significa acusador, difamador. Aparece como nombre como Belial, como también como Mastema y Somamel, que significa jefe de ejército. Por lo tanto, el diablo en estos tiempos es un jefe de los ejércitos, porque recordemos que él no fue solamente desterrado o echado a la tierra solo. Se trajo miles de ángeles que hoy día se componen en los ángeles caídos. Por lo tanto, son ejércitos que él tiene también de demonios y de ángeles caídos. Ahora, tiene algunos pronombres en el Nuevo Testamento que significan emociones, voluntad, que también él juega con las emociones de las personas, también juega con la voluntad de las personas. Orgulloso, rebelde, sin ley, mentiroso y engañador. Esos son los pronombres que tiene. Por lo tanto, aquel que es orgulloso es un pecado. Aquel que es rebelde también es un pecado porque no es de Dios. También tenemos que ver las personas que son sin ley, ya, que no respetan a nadie. Mentiroso, por lo tanto, la mentira dice que es de Satanás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él es el padre de mentiras, ya, lo dice ahí en segunda de Pedro. Y también engañador. O sea, los que engañan también no pertenecen al reino de Dios. Por eso en este día yo te invito a que tú puedas conocer a tu enemigo. ¿Ya? Sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, dice Pablo. Es por eso que en esta mañana te invito a leer ahí en Ezequiel, capítulo 28, del 12 en adelante, cómo era Satanás antes de la creación de este mundo y cómo llegó a ser en estos tiempos, de lo que era a lo que fue. Y es por eso que un buen soldado no solamente tiene que tener las 11 características que le mencioné, sino que también tiene que tener la más principal, que es conocer al enemigo, estudiarlo, la estrategia, la inteligencia. Así que Dios les bendiga en este día. Soy el pastor David Contreras y este tema, corazón de soldado. Dios les bendiga.